Clase 37. Hoy voy a hablar de la relación entre la conexión con la tierra, las tierras locales y su carácter, su particularidad y sus virtudes, y la vivencia de la energía vital en su faceta sexual y reproductiva. Un tema que no he encontrado tratado en ningún lugar y que, sin embargo, ha sido una clave y una pieza fundamental en mi trayectoria espiritual y terrenal, las dos cosas a la vez. Porque, bueno, pues una de las razones por las cuales a mí se me pidió que me trasladara a la tierra del Teleno hace muchos años era pues para facilitar que yo llegara a ser madre, a convertirme en madre. Esto lo he mencionado muy de pasada y, digamos, en letrita pequeña en alguno de mis libros, pero no es un tema al que le haya dedicado mucho escrito porque es muy delicado. Todo el asunto de la maternidad en relación con las fuerzas sagradas, las entidades espirituales, los guías, etcétera, es un tema muy, muy delicado, más de lo que parece. De hecho, en mis libros de diálogos con Anubis, no recuerdo exactamente en cuál de ellos, pero sí que hay algún diálogo en el que pues transmito lo que Anubis me comunicó hace muchos años, año 2006, 2007. En los primeros diálogos él ya me habló de que había en el más allá, en el plano invisible, por así decirlo, de seres, entidades y energías que interactúan con nosotros sin que nos demos cuenta, porque generalmente no lo percibimos, pues ya entonces me dijo que había todo un tema con la reproducción humana y con quién se acostaba con quién, hablando en plata, o sea, quién se unía con quién y qué hijos salían de cada unión. Que había un montón de seres, conciencias y toda clase de cosas que estaban observando qué es lo que hacía cada persona, qué es lo que hacían los seres humanos con la capacidad de unión sexual en su faceta reproductiva. Bueno, es que sobre esto me doy cuenta, digo, menudo tema has ido a sacar, venga, hoy abrimos el gran melón. Como dicen en España, abrimos un melón, vamos, que esto no se acaba ni en una sola clase, ni en dos, ni en tres. Porque claro, de entrada es que habría que hablar mucho de lo que es la energía sexual desde la óptica que mis guías me han transmitido. Pues porque, bueno, hay muchas definiciones y explicaciones sobre ello en el ancho mundo, pero como siempre, pues a mí mis guías me han dado su particular visión de esto. No quiero estar todo el tiempo citándome a mí misma por no ser pesada y aburrida y porque, bueno, puede resultar muy pesado, pero solo voy a decir sí, algo de eso lo he hablado cuando escribí el libro Ángeles de lo Uno, el primer libro que publiqué. Ya entonces los ángeles me hablaron de que cómo vivimos las relaciones sexuales, bueno, es un tema fundamental. Y aquello ya me puso un poco en vereda de darme cuenta de que era un tema importante. Importante espiritualmente hablando. Ojo al dato. O sea, lo remarco pues porque, bueno, para mí no hay diferencia entre las vivencias carnales y las espirituales si uno las vive, digamos, de manera coherente con su alma. Pero para mucha gente todavía hay que hacer este matiz, porque para mucha gente, pues una cosa es cómo tenga las relaciones sexuales con cada quien y otra cosa es su espiritualidad. Lo separan, en su mente está separado. Yo he aprendido que no, que eso no está separado y que de hecho es importantísimo con quién te acuestas, cómo lo haces y las causas, o sea, los motivos por los cuales lo haces. En fin, es importantísimo porque en toda relación sexual, sea del tipo que sea, es decir, ya no voy a entrar ni en géneros, ni en historias, estos debates modernos ahora mismo, no voy a entrar en eso. Cualquier relación sexual significa intercambio de energías. Significa que una parte va a recibir energía del otro. En ocasiones las dos. Pero significa intercambios. Significa que una relación sexual te va a cambiar. Te va a cambiar. Os va a cambiar a los dos. De hecho, la relación sexual se inicia muchas veces antes
de que haya un contacto físico íntimo, por así decirlo, y en ocasiones va más allá del contacto físico íntimo porque puedes tener un intercambio de energía vital sexual, aunque no haya contacto físico, con personas con las que estás muy unido. Porque el intercambio de energía entre lo que recibe y lo que da, lo receptivo, lo dador, lo femenino, lo masculino, etcétera, etcétera, se produce continuamente, más de lo que solemos ver y pensar. Cuando tienes una relación muy íntima o muy cercana con alguien, cuando estableces una relación con una persona que pasa a ser importante en tu vida de manera automática y la mayor de las partes de las veces inconsciente, empieza a producirse un intercambio de energía entre ambas personas. Y en algunos casos, no en todos por supuesto, pero en algunos casos este intercambio de energía que puede producirse incluso a distancia empieza a adquirir las características energéticas de un intercambio sexual, aunque no haya contacto físico. Bueno, esto sé que va a chocar de entrada, pero es que la energía es la energía y funciona así. La expresión, digamos, material o carnal del intercambio sexual físico puede producirse después o no, porque a veces has tenido un intercambio, insisto, muy a menudo inconsciente, con alguien que no, digamos, con quien no convives, con quien, vamos, a lo mejor no está ni siquiera en tu ciudad, pero qué sé yo, te escribes con esa persona o te relacionas con ella de vez en cuando porque os reunís o porque es alguien que tienes una relación con esa persona de X tipo. Puede ser, qué sé yo. Lo que importa es que para ti sea importante esa persona y lo que importa es que llegue a producirse una especie de, ¿cómo diría?, de atracción, de tensión energética que favorece el intercambio. Un intercambio querido por ambas partes y que, insisto por tercera vez, puede ser inconsciente, puede ser instintivo e inconsciente. ¿Por qué? Pues porque las energías son las energías, insisto otra vez, y porque a veces funcionan como las cargas eléctricas de los átomos, de los electrones, o sea, funcionan porque estamos hechos así y las cosas suceden así. No siempre es que uno dice voy a tener una relación con fulanito o con menganita, es que funciona así. Se produce un intercambio cuando una carga qué sé yo, positiva, se acerca a una negativa, hay un electromagnetismo, hay una cosa, entonces empieza a haber intercambio. Entonces, esto es muy importante porque, como digo, nos puede transformar, nos va a cambiar, nos va a incidir en el campo energético sí o sí, tanto si lo queremos como si no, tanto si lo pensamos como si no nos damos cuenta. Es de esperar y lo ideal es que el intercambio de energía vital, sea sexual, digamos físicamente hablando, o de otro tipo, nos ayude y nos favorezca. De hecho, la vida está construida y está basada en el intercambio. Cualquier ser unicelular o macrocelular, cualquier ser vivo que tú te plantees en tu cabeza, va a estar intercambiando de continuo energía con el entorno y con los demás. Energía que puede ser en ocasiones materia o no. O sea, a veces pues hay cargas energéticas que se intercambian y otras veces, pues bueno, ya se ven sólidos, líquidos, cosas que entran y salen de las células, ¿vale? Pero en ocasiones son intercambios puramente energéticos, es decir, sutiles, que nosotros no definiríamos como materiales, pues porque no lo podemos tocar, ¿no? Bueno, en fin, bueno, entonces esta definición tan amplia de la sexualidad, bueno, yo sé que no está muy compartida o que no está muy difundida, pero la he esbozado así en 9 minutos para introducir lo que viene a ser la clase de hoy, porque si no, no se va a entender lo que quiero contar.
Y lo que quiero contar es que cuando uno se desplaza y va a vivir a un punto del mapa, también de manera inmediata y automática empieza a producirse una interacción con la energía de esa tierra. Y me refiero a la tierra. ¿Mm? Da igual si tú percibes una abuelita tierra, espíritus guardianes, seres de la naturaleza, muertos, no sé qué, dioses, da igual si percibes eso o no. Todo lo que está ahí tiene un campo de energía y de conciencia. Y tú cuando llegas por primera vez a ese lugar o cuando vas allí para sentarte, de manera automática, inconscientemente o no, entras en interacción con eso y automáticamente empieza a producirse el intercambio. Entonces, bueno, esto tiene un montón de implicaciones. Significa, entre otras cosas, que cuando te vas a vivir a un lugar o cuando adquieres una propiedad en un lugar, cuando empiezas a proyectar algo en algún lugar, pues también de manera automática tú vas a cambiar. No es solo que vas a cambiar ese sitio porque llegas allí y tú introduces un cambio porque te llevas a ti mismo y te llevas tus cosas, te llevas tu energía, a veces tu familia, tus proyectos, tu trabajo. O sea, tú introduces un cambio en ese lugar, eres un agente o un vector del cambio, pero ese lugar también te va a cambiar a ti. O sea, esto es así. O sea, estos son facts. Yo no os estoy hablando de hipótesis, son facts que yo he contrastado y que además cuando uno lo analiza y lo piensa mirando todo como meras ecuaciones de energía, es que tiene que admitir que es así. Un lugar te puede cambiar hasta por el agua que bebes en ese sitio. Pues, por ejemplo, si es un agua contaminada o con un alto contenido en minerales que no te sientan bien, eso te afecta. Entonces sucede exactamente igual en el plano de la energía. En el plano que algunos llamarían espiritual. Las presencias dominantes en un lugar, sean del tipo que sean, van a interaccionar contigo, van a producir cambios, acciones, reacciones, procesos en tu interior. Y a veces esto puede acabar produciendo también cambios en tu vida física de otro tipo, de un tipo, digamos, más tangible, más material. ¿Ok? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, lo siguiente que quiero comentar es algo que yo viví cuando me trasladé por primera vez a la tierra del Teleno, y es que noté, sin que yo lo esperara, ni lo hubiera intentado, ni hubiera hecho nada para eso, lo que yo noté es que mi energía vital automáticamente vivió una especie de reanimación o de como una infusión de vitalidad, y esto también automáticamente modificó y transformó para bien todo lo que sería mi instinto o impulso de tipo sexual, por así decirlo. O sea, yo notaba, pero literalmente notaba cuando paseaba por el paisaje y me adentraba por los caminos y me iba hacia los montes, notaba corriente de energía que subía por la planta de mis pies, me subía por las piernas, me subía por la cadera y me ponía, vamos a decir, de buen humor, con ánimo feliz. Se me abría el hambre, el apetito, que es una señal muy buena de que tu salud ha mejorado. Se me relajaba el cuerpo, se me expandía el corazón y sentía pues ese ánimo, esa cosa de decir, me siento bien y tengo ganas de tener una pareja. Tengo ganas y creo que sí, aquí voy a poder ser madre. Yo realmente lo que viví fue como un despertar, un redespertar, vamos a decir, una reanimación de mi parte animal instintiva más profunda. Y entonces, como hembra animal, ya no como mujer humana, sino como hembra humana animal, o sea, la parte hembra enseguida sintió el instinto de anidar. Cuando una hembra está bien y dice, ah, me gusta donde vivo, este sitio, oh, qué perfecto, venga, hago el nido y pongo el huevo. Eso es lo que sentí básicamente. Entonces, bueno, sin entrar en detalles, para no exponer detalles, pues eso, privados o íntimos de terceras personas, solo voy a decir que
bueno, todo se desarrolló a bastante velocidad y tardé muy poco tiempo en iniciar una relación de pareja y quedarme embarazada. Por voluntad, además, y deseo de las dos partes, ¿eh? Esto no fue nada de que yo fuera a manipular a nadie ni nada. No, 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 no. Es que el hombre con el que yo me junté también sentía, bueno, pues un deseo de ser padre y además pues sintió pues muchas ganas de estar viviendo conmigo en este lugar, porque no era de aquí, ¿vale? Pero bueno, se trasladó también para estar conmigo, bueno, en fin, hicimos el nido y pusimos el huevo, por así decirlo, y todo fluyó. Fluyó de una manera que no había fluido en el otro pueblo donde yo había estado viviendo casi 3 años, donde había tenido otra relación de pareja que no terminó demasiado bien, pero además, pues yo había intentado quedarme embarazada sin éxito alguno y además presentando una cantidad de problemas de salud reproductiva que, en fin, que no voy a contar para no entrar en detalles, pero básicamente yo pues no tenía buena salud en ese sentido, estaba siempre con problemas, todo problemas. Entonces, es que hubo un cambio, hubo una cosa radicalmente diferente cuando yo vine a vivir aquí. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Bueno, voy a decir más cosas, ya veréis que voy a explicar todavía más cosas, pero de entrada este es el esquema que quiero transmitir. Que por supuesto que te influye el lugar donde vives a la hora de tu salud y por supuesto que puede influir en tu salud vital, sexual y reproductiva, puede influir hasta en tu estado de ánimo y por supuesto el estado de ánimo influye muchísimo en algo tan sutil como es el deseo, el impulso sexual, el deseo de reproducirse, la esperanza, el ánimo que puedes tener para decir, venga, va, me embarazo, venga, va, hago hogar, venga, va, me comprometo. O sea, eso no se siente fácilmente. Entonces yo tengo esa experiencia de vivir ese cambio radical. O sea, yo ya quería ser madre de tiempo atrás y no había habido manera. Fue cambiarme de lugar y en tiempo récord se solucionó todo lo que hacía falta para que eso llegara a ser y con alegría y dicha para las dos partes, para el padre y para la madre, ¿vale? Entonces, ojo porque hay muchas parejas que a veces no logran tener salud vital, sexual y reproductiva y no logran embarazarse, no logran tener hijos, pues porque tienen algún problema en relación con la tierra. Cuando hay conflictos con la tierra, bueno, estos fácilmente se expresan en la zona vital y reproductiva. Es que esto es bastante matemático. De hecho, yo creo que terapeutas de la energía y terapeutas de acupuntura y de otros, bueno, seguro que muchos otros me darían la razón, me dirían, sí, esto tiene mucha lógica, porque todo lo que es la zona del vientre, del bajo vientre, de los órganos sexuales, de la zona reproductiva, todo eso está muy en contacto con la tierra. Es, digamos, la zona energética del cuerpo y todas esas vísceras y esos órganos, vamos, están muy relacionados con la conexión que se tenga con la tierra. Cuando tu conexión con la tierra tiene problemas, hay conflicto, o es que está cortada, o es que no te llega bien la energía de la tierra, o es que estás parasitada, alguien se está llevando tu energía de tierra, se está quedando con tu tierra, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Una metáfora. A veces hay relaciones donde alguien se lleva esa energía de allí. Bueno, pues es igual, pero el caso es que cuando todo eso está dañado y te quedas sin energía de tierra, automáticamente empiezas a tener problemas. Problemas ahí. Y esto es así. Yo me había pasado años quitándome problemas de esa zona y no acababa nunca. De repente me cambio de lugar y digo, vaya pues, mira tú. Entonces yo no quiero decir que a veces simplemente trasladándose del lugar esto se solucione, pero puede ser en algunos casos que sí.
¿Por qué no en todos los casos? Porque todo depende de cómo sea cada persona, de sus necesidades, del tipo de alma que tenga, etcétera, etcétera. O sea, esto no es como decir vayan todos a vivir a la tierra del Deleno porque allí se embarazarán, porque no. O sea, lo que importa es el tipo de interacción y de relación que alguien establezca con un lugar. O sea, no es la tierra del Teleno en sí, es cómo vas a esa tierra, cómo interaccionas con ella, porque depende mucho también de tú, de qué alma tienes, cuál es tu estado, tienes relación de pareja, no la tienes, con quién estás, cómo son tus relaciones. O sea, es decir, lo que produce la reanimación de la salud, del impulso vital sexual y del embarazo es un conjunto de factores, donde importa la persona e importa la tierra. O sea, es de la combinación de ambas cosas es que surge que la salud mejore o al revés que empeore. Porque yo también he tenido la experiencia de a veces viajar a un sitio y vivir una caída en picado de mi vitalidad. Empezar a tener problemas y empezar a manifestar, bueno, un corte en la energía de tierra. Por ejemplo, yo sí que esto lo empecé a experimentar después, ¿no? Yo estaba viviendo en la tierra del Deleno, cada vez que iba a la gran ciudad para ver a mi familia, automáticamente todo lo que era toda esa zona, la energía vital sexual, era como si desapareciera o quedara absolutamente eclipsada, borrada, no sé. O sea, por supuesto, claro, mi libido caía en picado y empezaba a tener otra serie de problemas. A veces, pues, llegaba a enfermar, a manifestar problemas bioquímicos en las partes, digamos, del bajo vientre, problemas intestinales, problemas de aquí, problemas de allá. Bueno, entonces esto lo experimenté varias veces. O sea, digo, bueno, ¿esto qué pasa, no? Y claro, pues sí, o sea, eso estaba causado por la combinación entre la clase de alma que soy yo, la clase de necesidades que yo tenía y la clase del lugar donde iba. Puede que para alguna persona ir a una gran ciudad pues sea una liberación o sea algo que le cause alivio y que en cierto momento esto le ayude a recuperar su vitalidad. Pero para mí, bueno, pues por un montón de factores y de causas que no voy a contar aquí para no hacer un audio demasiado largo, pues esto no era así. Entonces me sentaba mal en ese sentido. Ir a la gran ciudad me servía en otros sentidos. Me servía pues para mantener un contacto con mi familia y para, bueno, contrastar, airearme, ver mundo, en fin, para otras cuestiones. Pero generalmente hacía que mi energía vital subiera a la cabeza y se quedara casi solo en lo intelectual. O sea, el efecto de la gran ciudad en mí era realmente llevarme a la cabeza y dejarme en el mundo de los libros, por así decirlo, pero era como si automáticamente dejara de tener activo o vivo, digamos, de cintura para abajo. Era una cosa muy particular. Digo, vaya tú lo que pasa aquí. Entonces, bueno, esto es un tema importante. Es un tema importante porque, como digo, pues no he encontrado en ningún sitio que nadie esté hablando de cómo la relación con una tierra o con un paisaje puede modificar tu propia experiencia de lo que es tu cuerpo, de lo que es tu vitalidad y nada menos que de lo que es tu sexualidad. Entonces, bueno, sucedieron muchas cosas a lo largo de todos esos años. Como ya he dicho, en un momento dado nos marchamos de la tierra del Teleno, nos fuimos a vivir de nuevo a una zona rural en otra parte del mapa. Digo de nuevo porque era regresar, digamos, más cerca, ¿no? Bueno, era en la zona de Cataluña y tal, pero yo empecé a vivir, bueno, pues ese menoscabo de energía vital del que estoy hablando. Y bueno, por más que hice por sanar, por contrastar, por completar, por iniciar, bueno, por ir a sesiones de terapia, preguntar, leer, remover, enfocar, pedir ayuda a mis guías, no sé qué. La cosa siempre fue como parchear. Yo podía parchearlo, pero tenía, bueno, unos vaivenes y unas cosas, bueno, en fin, que no.
que la cosa no terminaba de arreglarse. Solo se arregló y definitivamente quedó, digamos, bien asentada y estable cuando mucho tiempo después, 5 o 6 años después, logré regresar a la tierra del Teleno y mi cuerpo fue como vivir, sintió como diría, fue como una piedra que por fin regresa a su lugar. Y dice, ay, qué bien, aquí estoy y aquí me quedo. Y una vez más sentí esa sensación de hembra animal que dice, guau, aquí agonido otra vez. Si puedo, pondré otro huevo. Digo, si puedo, porque claro, pues no es tan fácil. Además, yo ya me había hecho un poco mayor, ¿no? Pero sí. Entonces experimenté de nuevo el deseo apremiante incluso de volver a ser madre. Bueno, todo esto conllevó toda una serie de cosas. Yo iniciaría otra vez una relación de pareja y claro, bueno, pues ya no pude ser madre porque, bueno, la edad, mi edad y tal, pues ya no acompañaba mucho y además pues había toda una serie de otros problemas, vamos a decir que las circunstancias no estuvieron del todo bien alineadas para eso. Pero la experiencia me enseñó, porque lo estaba experimentando una vez más, que en ocasiones, o sea, realmente importa mucho el lugar en el que estás y para algunas almas es radicalmente definitivo. Ahora, claro, pues yo necesitaba tener también la sensación de nido, de hogar, porque hubo una temporada, por ejemplo, que estuve en la tierra del Teleno, pero no estaba en mi casa, sino acogida en casa de unos conocidos temporalmente, y allí pues la situación fue bastante catastrófica. Pero claro, porque no era mi hogar, esa casa no estaba alineada con mi energía y no se nos permitió nunca hacer, digamos, un rincón adecuado a nuestras necesidades. O sea, era como, bueno, tú estás acogido, pero no son tus normas, no puedes hacer cambios para que puedas sentir esa casa como si fuera tuya, como si fuera propia. Entonces, bueno, estás metido dentro de la matrix, por así decirlo, o de la matriz energética de quien ostenta la autoridad en esa vivienda. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí no domina lo tuyo. Además, pues toda esa incertidumbre a la parte hembra animal que yo tenía, pues claro, no la hacía sentirse cómoda. Por lo tanto, ¿qué le pasa a una hembra animal? Que cuando no se siente cómoda, se cierra, está estresada. Y tú a una hembra estresada, pues no le puedes pedir florituras. No esperes que tenga una apertura, no esperes que esté receptiva, vamos a decir así, pues porque no, porque está estresada y ya está. Lo que quiere la hembra animal es su guarida, su nido, su refugio, y luego ya si eso le vienes con cuentos, le vienes con historias, y entonces ya sí, ella ya se relaja y la cosa empieza a fluir de otra manera. Entonces, bueno, con todas estas pinceladas os estoy dando pistas. Se pueden extrapolar, por supuesto, como ya he dicho, a vivencias en la ciudad, pero siempre dependiendo de qué clase de persona estemos hablando, de las necesidades de su alma y de cómo funcione cada uno en la ciudad. Todo depende mucho de qué es lo que representa para ti cada lugar, o sea, qué es lo que sientes en cada lugar, qué historia tienes tú con eso. Importan también mucho el tema de las raíces. Claro, yo cuando vine a vivir a la tierra del Teleno sentí una conexión realmente muy fuerte y muy revitalizante con una parte de mis ancestros. Y eso, pues claro, es que tener una buena conexión con los ancestros es súper fundamental para la vivencia de la energía vital en su faceta sexual y reproductiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque los ancestros son las raíces y si un árbol tiene las raíces saludables va a dar fruto, va a florecer y va a dar fruto. Cuando un árbol no florece, puede ser muy fácil que tenga problemas en las raíces. Si no florece no puede dar fruto. Bueno, es así con todo, pues con la espiritualidad, con el camino espiritual y con las vivencias del alma es exactamente igual. Si estás mal con tus raíces, vas a tener problemas de energía vital, inclusive sexual. Problemas con raíces, problemas con la tierra, problemas con antepasados. Todo eso trae problemas
en la zona, digamos, reproductiva del cuerpo. En fin, que yo viví aquí toda una serie de procesos, pero el remate que me acabó de explicar o de confirmar que esto es como estoy diciendo, vino pues años después, un día que yo ya estaba asentada de regreso en la tierra del Teleno y me puse a pasear por estos paisajes, agradeciendo mucho haber podido regresar, haber podido encontrar de nuevo una casa a la que poder acogerme como un nido. O sea, mi parte hembra animal empezó a relajarse después de muchos años de ir de aquí para allá y dije, wow, qué bien. Y bueno, toda mi energía vital empezó a florecer otra vez, empecé a vivir una efervescencia, un florecimiento, ¿no? Entonces, un día que yo estaba paseando sola por estos lugares, por los montes y tal, empecé a sentir una corriente de energía que entraba en mi útero desde el cielo. Ojo al dato. O sea, no solo era que llegaba la energía a través de la planta de mis pies, me subía por las piernas y llegaba a la cadera y todo eso, sino que hubo ese día que de repente sentí que energía de las estrellas, porque me venía una imagen interior de estrellas, lograba por fin entrar en mi útero gracias a toda esta superconexión con la Tierra. Y entonces dentro de mi útero esa energía empezaba a girar. Yo empecé a sentir una cosa, ¿sabéis aquello de los cuencos tibetanos? Bueno, yo estaba paseando, no fui a pasear para hacer nada especial, ni ritos, ni nada, pero entré como en un trance en el que digo, Dios mío, es como si me estuvieran haciendo girar la energía en el útero como cuando mueves eso en un cuenco tibetano y empieza a vibrar todo de una manera y te modifica el estado de atención, te modifica la energía del cuerpo. Bueno, entras en un estado particular y fue muy, no sé, muy profundo, se sentía algo bueno, maravilloso, porque además yo en mi visión interior, en mi imagen interior, era como de estrellas, o sea, había una luminosidad. Y entonces, bueno, eso iba a producir pues un enriquecimiento de mi ser. Bueno, era una cosa misteriosa. Nadie me había hablado jamás de que esto se pudiera vivir. Yo me quedé desconcertada, maravillada, no lo puse en tela de juicio porque, bueno, pues mi camino como persona que enfoca la energía y escucha es no censures lo que oyes, no censures lo que tu cuerpo te está diciendo, simplemente siéntelo, trata de escuchar. Entonces empecé a escuchar a mis guías como diciendo, mira, has logrado regresar aquí y mira, ¿ves lo que te está pasando? Bueno, fue muy revelador porque me vinieron a decir que en general el ser humano estándar normal, no tiene ni idea de cómo es vivir la verdadera sexualidad humana profunda cuando el ser humano está conectado como debe a la tierra y al cielo, las dos cosas a la vez. O sea, no es que tú tienes que hacer nada especial, raro, importante para conectarte con el cielo y traer el cielo a la tierra, no sé qué. No, 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 no. Basta con que estés en la tierra, que donde tu cuerpo siente que corresponde, donde tu alma puede reposar, porque entonces te enraizas tanto y todo está tan bien que de manera automática te conviertes en algo receptivo al cielo, o sea, eres como las plantas que florecen, la corola se abre de una flor y bueno, no, la flor no hace nada, no sale corriendo por ahí para buscar el rayo del sol. El rayo del sol está ahí, cuando la corola se abre dice, uy, mira qué estupendo, voy a acariciar a esta flor y le voy a dar mi energía. Pues algo así. Esta es la manera que a mí se me ha enseñado de unir el cielo y la tierra. Se empieza por la tierra, siempre. Cuanto mejor estás con la tierra y cuanto más alineada y armonizada estás con la tierra, más va a llegar el cielo a ti. No tienes que hacer nada complicado, ni nada extraño, ni no sé qué. No hace falta, porque estamos diseñados para unir el cielo y la tierra. El ser humano es esto, el ser humano auténtico. Entonces mis guías me dijeron que esto que yo estaba experimentando era
el estado normal que eventualmente una mujer humana podía experimentar cuando estaba bien conectada a la tierra y al cielo. Ahora imagínate que en ese estado te puedas unir a un hombre que viva una condición similar, que se sienta igual de bien, enraizado en un lugar, pleno, satisfecho, feliz, con ganas de nido, con ganas de tener intercambio sexual, amoroso, afectivo, reproductivo. Bueno, una relación de unión en esas condiciones es la bomba. Lo que mis guías me vinieron a decir aquel día es que yo no sabía todavía lo que era verdaderamente la sexualidad plena tal como fue, por así decirlo, entre comillas, diseñada por Dios. En general, nadie de mi sociedad lo sabía y cada vez menos humanos quedaban que podían vivir lo mismo, porque para vivir esa clase de sexualidad limpia, pura, prístina, como al principio, y aquí me remito a las primeras clases cuando conté, ¿no?, de cómo eran las cosas al principio. Bueno, como al principio, pues para eso hay que estar sintiéndose bien en la tierra que uno pisa. Es que si no, la cosa no fluye. O sea que, bueno, no os quiero romper la cabeza ni ahora desanimaros porque penséis, oh Dios mío, entonces ¿qué? Nunca voy a vivir algo así porque no estoy viviendo en un sitio adecuado. ¿Qué pasa? Bueno, no es por señalar más y más cosas que no funcionan en nuestra sociedad. Es como por decir, bueno, tomar conciencia de que el ser humano no es lo que estamos pensando que es. Estamos, vamos a decir, como muy por debajo de nuestro nivel material y espiritual. Aquella experiencia, aquel paseo en el que yo estuve experimentando eso, bueno, me dejó completamente tocada, en el buen sentido de la palabra, pero me quedé como sin palabras. Porque claro, además no sé qué estrellas habían estado dando vueltas por dentro de mí. Era una energía realmente muy elevada, muy profunda. O sea, me inducía una especie de silencio, de éxtasis. Y claro, pues me quedé luego pensando y diciendo, "Oh, Dios mío, y tú luego, o sea, cuando escuchas y lees, pues las teorías, ¿no?, de los terapeutas, la gente experta en sexo, los sexólogos y tal, digo, nadie tiene ni idea de nada. Nadie sabe nada. Somos todos como pollos sin cabeza. La gente anda tratando de arreglar sus problemas cuando resulta que su visión de las cosas solo abarca un pequeño tanto por ciento de lo que es real. Hemos asumido que la sexualidad humana funciona de una manera que en realidad no es así en origen. En realidad, la sexualidad que tenemos ahora solo es lo que queda y medio distorsionado y machacado después de un montón de distorsiones, de líos y de historias. Porque la mayor parte de la gente no está alineada con la Tierra, no está bien conectada con la Tierra y tiene tantos conflictos propios o heredados en el cuerpo energético acerca de la Tierra, acerca de las raíces y acerca de los ancestros, que es prácticamente, no diré imposible, pero casi milagroso, muy difícil que una sola persona de mi sociedad esté completamente bien al respecto. Ya no digamos que encuentre una pareja que esté en igual situación y que lleguen a unirse. Me explico. Cuando esa cosa llega a producirse, si es que llega a producirse esa relación marca una diferencia y es ahí cuando ambas personas comprenden y sienten que no han vivido antes nada igual. Y ahí no sirven ni libros, ni historias, ni no sé qué. Todos los tratados que se han escrito de que si patatín, que si tal bratán, que si hay que hacer esto, hay que hacer aquello, tanta río de tinta y tantas letras que se han escrito diciendo, enseñando cómo hay que empujar la energía sexual para que haga esto, para que haga aquello, que parece que hay que sacarse un máster, que uno es como un equilibrista que tiene que andar haciendo no sé qué y a fuerza de voluntad y no sé qué. Todo eso se me reveló como, vamos, pura cháchara vacía de contenido, excepto para la gente que no está bien conectada con la Tierra y que necesitan todas esas ortopedias, porque digo, eso no son más que ortopedias.
sea, cuando la parte hembra animal y la parte macho animal están bien, están en su tierra, están con las raíces sanas, aplomadas, sin complejos, conectadas a sus ancestros y en un entorno que pueden sentir que es su hogar, que puede ser su nido, os aseguro que todos esos libros, esas teorías y no sé qué, que suenan tan elevados, tan no sé qué, ni falta que hacen porque se producen las cosas como se tienen que producir conforme a nuestro diseño original. Eso es, en palabras de mis guías, una especie de recuperación de la inocencia que tuvimos algún día. Por decirlo en términos bíblicos, viene a ser como recuperar una parte de esa inocencia que se vivía en el Edén, cuando no había problemas, tantos problemas que después esta sociedad pues ha venido presentando. Porque vamos, no hace falta que lo diga yo, pero está claro que problemas con la sexualidad ha habido muchísimos en la humanidad y en esta parte del mundo, desde luego, no nos hemos librado. Entonces, bueno, como he dicho, no quiero desanimar a la gente, solo es como dar un destello de esperanza en realidad, porque es decir, mirad cuando os vengan diciendo, es que el ser humano es un bicho, es que es un parásito, es que la Tierra nos quiere destruir. Basura, no hagáis ni puñetero caso. No, el ser humano no es lo que está siendo ahora. Lo que está siendo ahora solo es un estado deplorable con muchas capacidades que tuvimos en origen dañadas, recortadas y en miseria debido a un montón de cosas que han sucedido. Para empezar, la desconexión con la tierra. Para empezar, la pérdida de armonía y de comunicación plena con las raíces, con nuestros ancestros. En fin, cuando todo eso está mal, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar del resto de un edificio si sus cimientos están mal? ¿Qué se puede esperar de un árbol si las raíces están mal? Puedes hacer todo lo que quieras, parchearlo de mil maneras, ponerle ortopedias. Ahora, bueno, con inteligencia artificial y con microchips y órganos artificiales parece que vamos a poder crear ramas artificiales para injertarlas en un árbol y ¡oh! Va a parecer que ese árbol es estupendo y fantástico. Pero eso nada se puede comparar con un árbol que está pleno y sano desde sus raíces y que crece en armonía bien, sin necesidad ni de artilugios, ni de microchips, ni de implantes, ni de no sé qué. Los implantes, en opinión de mis guías y tal y cual, bueno, cuando la humanidad empieza a pensar en implantes, porque no concibe una manera de poder funcionar bien sin implantarse, es que realmente es una humanidad que está viviendo en la miseria, ha perdido el norte, o sea, está en una concepción de las cosas muy pobre, muy triste, muy deplorable y no siempre es su culpa, ni mucho menos. Es decir, hay maneras de pensar, hay un tipo de mentalidad en la sociedad actual que no es que sea espontánea, por así decirlo, o sea, surge, pues ¿de qué surge? Surge de todo un problema, de toda una cadena de cosas que han ido mal, 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 mal. En fin, bueno, sobre esto también podría hablar mucho, pero bueno, esto es lo que quería decir. Esta fue una de las grandes lecciones que me enseñó la tierra del Teleno. Y esta es una de las razones también por las cuales a veces se dice que hay determinados lugares, puntos del mapa o tierras sagradas que favorecen la fertilidad. Hay que saberlo leer en su contexto y hay que darse cuenta de que, claro, no funciona para todo el mundo porque no todo el mundo va a vivir la misma combinación de energías, la misma interacción con ese lugar. Yo, por ejemplo, cuando empecé a vivir aquí, pues sí, la abuelita tierra me dijo que una de las cosas que quería que yo hiciera era que favoreciera el asunto de la fertilidad y ayudar a traer almas, ayudar a traer niños al mundo. Pero bueno, pues este tema ha sido muy complicado de materializar y de llevar a la práctica, por lo que he dicho al principio del vídeo, porque hay un montón de fuerzas en contra, porque no es nada fácil y porque se requiere estar muy bien, muy asentado y muy asegurado para poder mover esos temas. Pero aún y así, yo pude hacer pues una convocatoria en su momento, cuando yo empecé a vivir aquí,
Hice un taller de fin de semana en el que se movilizó esta energía. Conocí a una pareja que venían teniendo problemas para tener hijos y bueno, pues sí, se les pudo ayudar. No en esa ocasión, pero en algunos viajes que ellos hicieron sí se les pudo ayudar y gracias a Dios pudieron cumplir su sueño y tener no uno, sino más de un hijo. Entonces, yo, ¿por qué pienso que funcionó en ese caso? Bueno, pues porque hubo la perfecta combinación de factores. Ellos también eran personas a las que les gustaba la naturaleza, les gustaba este lugar, encajaron bien conmigo, hubo una buena interacción entre ellos y yo. Yo actué como mediadora. Yo lo único que hice fue dar voz a la energía de sus cuerpos, de sus guías y señalar pues algunos conflictos. O sea, precisamente la cuestión problemática parecía estar o sea, enraizada o causada por un conflicto con, bueno, no lo voy a decir porque son temas de terceros, pero sí, son, o sea, hay siempre un conflicto oculto cuando hay un problema en la salud, en este caso sexual y reproductiva, que además los médicos pues no atinan a ver de dónde procede, porque estoy hablando de una pareja pues que no, aparentemente no tenía un problema. Habían ido a muchos médicos y aparentemente todo estaba bien, pero llevaban años y no lograban el embarazo deseado. Entonces, bueno, ni siquiera con técnicas de reproducción asistida tampoco. Entonces, bueno, cuando las cosas son así es que hay algo en la energía, hay algo en el espiritual, en el plano espiritual, en el plano del alma, porque, bueno, pues porque todo está unido. Como ya digo, o sea, el cuerpo y el alma, bueno, está todo relacionado. Entonces, en esa ocasión sí tuve la satisfacción de realizar una de las facetas vocacionales, por así decirlo, esenciales de la abuela tierra de este lugar, que es favorecer la entrada de niños en este mundo. Pero, pues como digo, pues no es tan simple como decir vayan a la tierra del Teleno y se quedarán embarazados, porque pues no, no siempre es así. Recuerdo que en otra ocasión hubo una mujer que vino a consultarme un tema parecido y claro, pues yo le transmití lo que me llegaba, hice pues lo mismo que había hecho, eh, o sea, con esta pareja, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque el conflicto que mis guías, o que sus guías más bien, estuvieron señalando tenía que ver precisamente con una desconexión muy fuerte, un conflicto muy fuerte que esta mujer tenía con el desorden, entre comillas, propio de la naturaleza salvaje. Cuando tú tienes un conflicto con lo salvaje y te parece desordenado y solo estás cómodo en el hipercontrol, es muy difícil que te quedes embarazada, porque, bueno, tu subconsciente asocia traer un hijo al mundo con desorden y pérdida de control de las circunstancias que pues tienes ahí tan colocaditas, tan ordenaditas, tan, en fin. Entonces, bueno, esto tiene pues mucha más profundidad, tiene también una conexión con un problema, con vivir en la tierra, con las raíces, con lo que es la existencia carnal, porque la tierra, cuando tú la miras de cerca y cuando tú la miras de lejos, no es precisamente geométrica, ordenada, pulcra y pulida. La tierra, vivir en la tierra, estar encarnados, significa lidiar con el desorden y que no te estrese demasiado, porque todo continuamente vuelve al desorden una y otra vez por más que te esfuerces, y porque la tierra más fértil es la más sucia. Entonces, bueno, esto ya lo dejo aquí solo esbozado porque se sale de lo que quería contar hoy, se sale de el episodio de lo que me fue enseñando la tierra del Teleno, pero lo dejo dicho así tal cual. Ojo, porque hay mucha gente que quiere ser muy espiritual y llevar un camino maravilloso de su alma y tal, y tienen un conflicto con la suciedad que esteriliza sus vidas. El que no sabe o el que no tiene manera de bregar con lo sucio y no sabe guardar un equilibrio entre lo sucio y lo limpio, ensuciarse las manos, descalzarse, estar sentado en la tierra sin importar lo desordenado que esté todo, etcétera, etcétera,
Va a ser muy difícil que esté bien alineado con la energía de la Tierra y que, no digamos, se quede embarazado o traiga hijos al mundo. Esto no significa que todas las personas que tienen hijos al mundo sean todos desordenados y que los que no tienen sean unos maniáticos del orden. No, porque también sucede, pero quiero decir que, bueno, a veces hay cosas así y yo lo pude observar. Entonces, bueno, solo he contado esta anécdota de esta persona que me consultó para venir a decir que a veces, pues, que no basta con hacer el viaje, no basta con hacer la consulta, no basta con escuchar una respuesta. Si eso choca de frente con aquello con lo que te identificas o aquello que para ti es muy importante y que no quieres renunciar a ello, pues va a ser muy difícil que se produzca una liberación energética y una sanación del problema que estás consultando. Entonces, bueno, para terminar ya, cada tierra local, cada tierra o punto de paisaje del mapa, como ya he dicho, tiene particularidades diferentes. Así que, bueno, cada una puede ser maestra de diferentes cosas y presenta más unas virtudes que otras. Pero en todas partes, cuando la combinación correcta se produce entre persona y paisaje y se liberan los canales entre la persona, el cuerpo humano, la energía de la tierra, las raíces y los ancestros, siempre va a haber una mejora de la vitalidad, de la salud y, por lo tanto, de la salud sexual y reproductiva. Entonces, nada, ya lo termino aquí diciendo solo una vez más, plantéate que a veces solo por el hecho de trasladarte a otro lugar puedes vivir una transformación tal que cambies y que incluso tus relaciones no te reconozcan o digan, vaya, pues sí que ha cambiado. Y no es que hayas cambiado tú por fuerza de voluntad, por así decirlo, sino que has logrado sentir las señales que te dirigían hacia un lugar, has tomado el esfuerzo de ir a ese lugar y eso ya ha hecho el resto. Sana tus raíces, sana tu conexión con la tierra y el resto de tu árbol florecerá. Y cuando tu árbol florezca y las corolas se abran, no te preocupes, no tienes que hacer más nada. El sol está allí brillando, las estrellas están allí mirando y bajará lo que ya está bajando, solo que no lo estás notando porque no te han salido las flores o porque están cerradas, porque sigue faltando desbloqueo, asentamiento y paz. Paz en tus raíces, paz con tus ancestros, paz con los asuntos de la tierra.